podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Oh, llena tu casa, Señor, de tu presencia. Avívanos, oh Dios, sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Sentimos tu presencia, Dios. Oh, agradable es estar en ella, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Sean todos bienvenidos en esta hora a la casa del Señor. A los oyentes, televidentes, bienvenidos. Nos regocijamos, nos gozamos y nos alegramos de verles. Que ni la lluvia les detuvo, no, porque hay hambre y sed de Dios en estos tiempos. Amén. Espero que la palabra que vamos a compartir en este momento sea de mucha edificación para su vida. Siempre ha sido y será nuestro deseo que Dios pueda animar, avivar su vida y saber que en el Señor estamos seguros y que Él renueva, que Él fortalece nuestras vidas cada día que le busquemos. El tema a continuar, el subtema, el tema del mes: en Dios son renovadas nuestras fuerzas. Diga conmigo: en Dios son renovadas mis fuerzas. Amén. Eso es maravilloso que nosotros podamos entender mientras los otros no tienen en quien buscar refugio, fortaleza. Nosotros tenemos a quien venir y acudir diariamente. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 40, en el verso 31. Isaías 40, en el verso 31. Dice la palabra de Dios y expresa lo siguiente: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo comparto una vez más para que con ustedes, a ver, alguien pueda decir un amén. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gloria a Jesús. El Señor da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero los que esperan en el Señor, sus fuerzas son renovadas. Sus fuerzas son renovadas. Toman ánimo para seguir enfrentando a la vida y a las circunstancias. Dios siempre tiene y tendrá cuidado de los suyos. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es Dios, Él es Señor. Sigue siendo Señor ayer, hoy y por los siglos. Y declara una vez más la palabra de Dios a través del profeta Isaías, cuando dice en Isaías 41:10: no temas, pueblo de Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el profeta Isaías en Isaías 41:10. Él da fuerzas, Él nos anima, Él nos reanima, Él nos dice y nos recuerda y nos hace recordar cuando Él expresó y dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto será posible para todos aquellos y aquellas que pueden creer que tenemos un Dios que da fuerzas al cansado, que multiplica a aquel que ya no tiene ninguna. Para eso sí es posible. Por lo cual tenemos que tener un grado de fe y no permitir que las circunstancias bloqueen mi descanso, mi sosiego en Dios. Porque Dios es más grande que cualquier circunstancia o adversidad o prueba que yo esté pasando. La palabra dice que yo puedo tener la capacidad en Dios, aún tener paz en la adversidad. Porque la paz de Dios sobrepasa todos los límites. Ese es el Dios al cual usted y yo le hemos entregado nuestra confianza, nuestras vidas y todo lo que somos. Él es más que un mito, Él es más que una religión. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Por lo cual, iglesia, por lo cual, amigos oyentes y televidentes, dice Dios: no temas, yo estoy contigo. Hay gente que está mega temerosa porque no tienen quien confiar. Yo le digo que es el tiempo de acercarse a Dios.
Porque Él dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, no te desmotives, porque yo soy tu Dios. Soy tu Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, dice Dios. Entonces, ¿cuál es el ingrediente que hay que ponerle a todo esto? Fe. Fe que Dios está ahí. Que Dios está ahí. Que aún en las circunstancias difíciles, pruebas económicas, financieras, económicas, familiares, Dios está ahí. Solamente tenemos que acudir. El problema es que nosotros muchas veces queremos arreglar los problemas en nuestras propias capacidades. Y ya cuando estamos con la soga al cuello, entonces cuando venimos a Dios. No, deberíamos de buscar a Dios siempre para no perder la perspectiva, la paz, y se apodera de nosotros la intranquilidad. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. 3 aspectos que deseo compartir con ustedes en esta hora en el Dios que renueva nuestras fuerzas. La primera es que el Señor aumenta nuestras fuerzas como el búfalo. Que Dios aumenta nuestras fuerzas como el búfalo. Quiero que vayamos al Salmo 92, 10. ¿Qué es lo que exterioriza la palabra del Señor en este pasaje? Salmo 92, verso 10. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Quieres leerlo conmigo? Salmo 92, 10. A la cuenta de 2. 1, 2. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ese es mi Dios. Que Él aumenta sus fuerzas, aunque los años vayan transcurriendo, aunque nuestro ser exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva cada día en nuestro Dios. Él da fuerzas como las del búfalo. El búfalo es un animal fuerte. Yo lo observaba por internet y miraba que el que menos pesa 300 libras. El que menos pesa, el búfalo. Y después 500, 700 libras. Es un animal de fuerza. Entonces, el Señor pone ese ejemplo de que Él aumenta esas fuerzas. Cuando usted ya no tiene, cuando usted reconoce, cuando yo reconozco que ya no tiene, entonces vienen las fuerzas de mi Dios. ¿Sí? Y nos anima y nos dice, y te ungiré con aceite fresco. Cuando crees que la unción se te está acabando, yo te lleno y te lleno hasta rebosar, porque el Señor quiere que su copa y mi copa rebose. Dios no es un Dios de escasez, es un Dios de abundancia. Cuando Dios bendice, bendice con abundancia. Y Él aumenta sus fuerzas y unge su vida con el aceite que usted requiere y necesita en el momento oportuno. Sin dudas, después de la debilidad viene la fuerza espiritual. Cuando yo me presento ante Dios y la gente percibe que ya no tengo las fuerzas, entonces viene Dios. Viene Dios y me anima, me motiva y me dice, no, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Entonces no dude, porque después de la flaqueza, después de su debilidad, viene la fuerza espiritual a nuestras vidas de parte de Dios. Cuando creemos que ya no podemos más. ¿Se acuerda igual que cuando vino la tempestad en el mar? Cuando el Señor dormía, ellos intentaron todo humanamente, como expertos en el mar, calmar la tempestad. A veces Dios nos va a permitir, porque muchas veces nosotros creemos que no necesitamos de Dios. ¿Sabían ustedes que hay gente que dice que no necesita de Dios? Pero al transcurrir el tiempo y los momentos, se da cuenta que no es así. Aunque seamos especialistas, Pedro era especialista en el agua, y Juan. Pero llegó un momento que no se podía más en sus fuerzas. Y es ahí cuando Dios llega. Y es ahí cuando Dios llega para darnos la fuerza. Entonces, cuando nos sentimos débiles,
cuando nos sentimos agobiados, agitados de que no podemos hacer nada, entonces Dios se hace presente. Después de la debilidad en Dios, viene la fortaleza espiritual a nuestras vidas. Vean lo que dice el Salmo 29:11. Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Si Él lo ha dicho, yo lo creo. Diga conmigo: si Él lo ha dicho, yo lo creo. Amén. Eso es importante. Eso es muy esencial. Si Él lo ha dicho, nosotros tenemos que creerlo en medio de un mundo de tanta incredulidad en el cual vivimos y palpamos en estos tiempos. Aunque no sienta fuerzas, aunque se sienta débil y el cansancio nos agobie, sé que el Señor dará nuevas fuerzas para poder continuar. A veces nos puede el cansancio, las fuerzas se acaban y nos sentimos agobiados. Aún en medio de esas circunstancias, el Señor nos dará nuevas fuerzas para continuar. Sé que muchas veces nos hemos sentido así, cansados, agobiados, desesperados, que no encontramos una salida. Aun cuando en medio de eso yo tengo que esperar en Dios que Él va a llegar y va a abrir puertas para usted y para mí. Y Él le dará esas fuerzas para poder continuar. Lo que el enemigo busca en los momentos de cansancio, de angustia, en el que ya no podemos, es que nosotros empecemos a cuestionar a Dios, a rebelarnos contra Dios. Pero digamos como el salmista: pacientemente esperaré en el Señor, y Él va a oír mi súplica y mi oración. Él quiere que lleguemos a ese momento para que digamos: Dios, ¿dónde estás? Y Dios ahí está. Dios ahí está para animarnos y darnos fuerzas. Entonces lo que tenemos que hacer es: Dios, aunque no tenga fuerzas, aunque se acaben las palabras, aunque se derrumbe todo lo que está en nuestro entorno, Señor, yo en ti esperaré. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque se sienta agobiado, aunque no tenga ánimo, Señor, mi espíritu siempre te adorará y bendecirá tu nombre. Amén. Miren lo que dice Isaías también 40:29. ¿Qué es lo que declara aquí la palabra de Dios en Isaías 40:29? Mire qué hermoso, yo lo tengo subrayado en la Biblia, porque a veces uno dice: ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué tanta gente partiendo, Dios? ¿Por qué? Pero dice la palabra en Isaías 40:29. ¿Quiere leerlo conmigo? A la cuenta de 2, 1, 2. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. Cuando usted está allá en la lona, cuando lo han noqueado las circunstancias, usted ha visto que hay gente que se levanta. Yo una vez vi una escena tan extraordinaria, que así es la vida, que muchas veces uno está por el suelo. Yo recuerdo una maratónica que posterior a eso estuvieron repitiendo eso. Y yo observaba a un maratonista, unos que corren en las Olimpiadas, y un hombre que dio un ejemplo para la humanidad de la persistencia, de tomar fuerzas de flaqueza. Ese hombre cayó, hizo un esfuerzo, se miraba que hacía un esfuerzo, y caminaba y caminaba. Y le dices: pero si ya los demás llegaron, ¿para qué te esfuerzas? Porque yo quiero llegar. A mí no me interesa ganar, lo que yo quiero es llegar a la meta. Así muchas veces nos vamos a sentir nosotros, que ya no podemos,
que las enfermedades nos agobian, que las cosas se derrumban, que el beneficio económico que alguien nos daba ya no lo da. Y a veces nos podemos sentir afligidos. Yo quiero decirte, declararte en esta hora, amigo oyente y televidente, a los que están aquí: Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Dios está contigo. Dios está contigo. Gózate en el Señor. Gózate en el Señor a pesar de todas las cosas que estén a tu alrededor. A que se derrumbe todo a tu alrededor. Pero Dios tiene cuidado de ti. Me impactó ese maratonista. Por último se quitó los tenis. Se los puso acá, los amarró y se los puso acá. Y siguió caminando. Y lo que él quería es llegar a la meta. ¿Y usted dónde quiere llegar? A la meta final. Sea como sea, usted lo que tiene que llegar es a la meta. Porque ahí no es el que llega primero, sino los que llegan hasta el final. Amén. Y usted y yo vamos a seguir. Y el Señor nos dará las fuerzas para llegar hasta el final. Él nos dará las fuerzas. Él nos dará fuerza. Solamente tenemos que poner nuestra fe en acción. Solamente tenemos que poner nuestra fe en acción. Diga conmigo: fe en acción. Porque muchas veces nos sentimos derrumbados. Ya se imagina un padre cristiano que le salga embarazada a su hija, o que se da cuenta que su hijo está en cosas ilícitas. Una madre que le mataron a un hijo, le secuestraron a un hijo. ¿Cómo se desborona cualquiera en estos tiempos? Pero vea lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 8 y 9. 2 Corintios capítulo 4, verso 8 y 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, amigos oyentes y televidentes. 2 Corintios capítulo 4, verso 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados, sí, ¿verdad? Pero no debemos de estar angustiados. Atribulados, sí, por todos lados. Por todos lados. Mas no angustiados, porque sabemos en quién hemos confiado. En apuros, pero no desesperados. ¿Cuántos tienen apuros? Cuando llegan los recibos, no, elevados el doble. En apuros, ¿y cómo hago para pagar? Pero no estamos desesperados, porque la provisión, nuestra economía depende del Dios Todopoderoso. En Él confiamos, en Él estamos confiando, en Él estamos confiando, en nuestro Dios. Perseguidos, mas no desamparados. No desamparados. Esto me gusta, dice: derribados, pero no destruidos. Es como ese boxeador que se levanta, como ese maratonista que se levantó. Ya lo vencí, dice. Y no sabe que aquel hombre se levanta con una fuerza y comienza a pelear una batalla personal y humana. Pero usted se levanta en el nombre del Señor y alza vuelos como el águila. Y el Señor renueva sus fuerzas cuando busca su presencia. Cuando usted sienta que la unción ha bajado, cuando usted sienta que está escaseando, sumérjase en la presencia del Señor y Él renovará sus fuerzas. Usted sabe que está haciendo las cosas humanamente, se siente cansado, agobiado. Métase en la presencia del Señor y sus fuerzas serán renovadas y se levantará alas como las águilas. Como dice la palabra, correrá y no se fatigará, porque sus fuerzas vienen de nuestro Dios. Eso es importante. Atribulados, no angustiados. Dios abrirá una puerta. Dios abrirá una puerta. Derribados a veces, pero no destruidos. No destruidos. Que la adversidad sirva para ver la gloria del Señor. Que la adversidad sea para ver la gloria de Dios.
Yo he visto eso. En medio de la adversidad he visto la gloria de Dios. Y yo tenemos que... ¿Qué es lo que dice ahí mismo en 2 Corintios capítulo 4, 17, 18? Dice: pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Pero esta leve tribulación, ay hermano, no como muchos. No se aflija cuando viene la tribulación. Gócese, porque en medio de ello, no es que es masoquista, sino que en medio de eso usted experimentará el poder y la fuerza de Dios que viene a su vida, porque Él ha dicho que dará fuerzas como las del búfalo para usted y para mí. Así es. El Señor es maravilloso. Dice verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las cosas que no se ven, son eternas. Entonces estas cosas momentáneas que pasan a nuestro alrededor, que no sea para desanimarnos, sino más bien para afianzar nuestra fe y nuestra convicción en Dios. Que las promesas de Dios han de cumplirse, pero los hijos, y en la mesa del justo siempre habrá pan, siempre habrá en abundancia en la mesa de los hijos de Dios. Dios lo hará. Él es el Todopoderoso. Él es el digno en batalla que pelea por nosotros. Muchas veces el sufrimiento, la tribulación, las circunstancias nos dejan sin fuerza. Y el desánimo muchas veces nos deja sin fuerza. Pero ahí es cuando Dios dice, reacciona, toma una buena actitud ante eso y vea que Dios va a llegar en el tiempo oportuno. Apocalipsis capítulo 2, versos 3 y 4 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, dice Dios. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer. A veces las circunstancias, el sufrimiento, el desánimo, lo que nos han diagnosticado, repercuten en nosotros. Y seguimos haciendo la obra del Señor, pero muchas veces nos cargamos y hemos perdido el primer amor, porque dejamos de ver a Dios y comenzamos a ver las circunstancias. Yo te digo en esta hora, deja las circunstancias, vea cuán grande es mayor Dios que tu circunstancia. Ve cuán grande es tu Dios que cualquier tribulación que estés pasando. Ve cuán grande es tu Dios en medio de la prueba, y no te dejes llevar por las circunstancias, porque eso puede quitar tu primer amor. Tú sigues amando a Dios y Dios se encargará de suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria para ti y para los tuyos. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Tienes que amar a Dios cada día más, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios lo hará. En segundo lugar, el aspecto que deseo compartir con ustedes, con los oyentes y televidentes, es que el Señor debe de ser la fortaleza de nuestra vida. Yo pregunto a usted, ¿en quién está su fortaleza? ¿En sí mismo? ¿En quién está nuestra fortaleza? ¿En quién debe de estar nuestra fortaleza? El Señor debe de ser la fortaleza de nuestras vidas. Dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. Eso es convicción, declarando David. Jehová es mi luz y mi salvación. Y hay un interrogante: ¿de quién temeré? Está diciendo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que está diciendo. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Y quién debe de ser la fortaleza de su vida? ¿Quién debe de ser la fortaleza de mi vida? Jehová de los ejércitos. Diga conmigo: la fortaleza de mi vida
Es Jehová de los ejércitos. Él es su fortaleza. Él es mi fortaleza. No importa lo que se levante contra usted. No importa. Pero su fortaleza, mi fortaleza, debe ser Jehová de los ejércitos. Porque en Dios está nuestra fuerza. En Dios está nuestra fuerza. En Dios, cuando nos sentimos así. Pablo el apóstol experimentó eso. Y en Dios estaba su fortaleza. Y en 2 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10, él experimentó eso de la grandeza de Dios para su vida. Y dice lo siguiente, lo que Dios le ha contestado. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, lo que yo le estaba diciendo. No es que seamos masoquistas, ay, que están atribulados, que están angustiados, derribados y se gozan en el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos viendo nuestro entorno. Nosotros estamos viendo que tenemos un Dios que nos ha dicho, yo estoy contigo y mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu tribulación. Tú verás mi gloria y verás lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios. Me gloriaré en las debilidades porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, en el Señor, somos fuertes. Él experimentó en eso. ¿Habrá pasado ustedes debilidades, en afrentas, necesidades? ¿Quién no pasa necesidades hoy en día? En persecuciones, angustias. ¿Quién no ha pasado eso? Pero él dice, cuando soy débil, he aprendido que en Dios puedo ser fuerte. Entonces, en Dios está la fortaleza de nuestras vidas. Los hombres y las mujeres de Dios sacan fuerzas en medio de la flaqueza. Los hombres y mujeres de Dios sacan fuerzas de la flaqueza. Así fueron nuestros antepasados. Hicieron cosas extraordinarias porque le creyeron a Dios. Colocaron su mirada en Dios y nunca apartaron su mirada en Dios. Pusieron su confianza en Dios y nunca separaron su mirada de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo de lo que hicieron nuestros antepasados. Hebreos capítulo 11, versos 33 y 34 dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Está hablando de la memoria de los hombres y mujeres de Dios del pasado. Sacaron fuerza de flaqueza, sacaron fuerza en la batalla. ¿Por qué? Porque sabían quién era su Dios. Entonces su confianza y mi confianza, mi fuerza, tiene que venir de Dios. Y cuando soy débil, debo entender que Dios está dispuesto para darme fuerzas, para continuar mi camino y enfrentarme a las circunstancias de todos los días de mi existencia. Y nos desanimamos, nos asustamos, nos dolemos, pero no nos quedamos ahí muriendo, sino que viene Dios y nos dice: pero yo estoy contigo. Recuerdes que yo soy tu Dios. Siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Dios. Y eso tiene que estar en nuestra mente y corazón. Que aun cuando yo sienta que no veo más, sienta que todo se acaba, siento que nada ajusta, siento que las circunstancias adversas, Dios hará, si tendrá que mandar cualquier cosa, sopilotes o cualquier cosa, aves de los cielos, para que mande maná del cielo, alimenta a sus hijos. Dios es capaz de hacerlo. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios.
Él puede mandar por donde quiera la bendición a los hijos suyos. Sus hijos. A sus hijos. Dios lo va a mandar. Es impresionante. Porque el Señor es la fortaleza de los suyos. El Señor es la fortaleza de los suyos y siempre será así. Salmo 28:8 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo, pero de aquel pueblo que confía en él. Dice que Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. ¿Quién es su fortaleza? ¿Quién le da fuerzas? ¿De dónde vienen sus fuerzas? ¿Por qué la gente dice: esa hermana cómo está atribulada y yo no sé de dónde saca fuerzas? Ese hermano acaba de pasar problemas. ¿Y cómo toma fuerzas en Dios? En esta semana partió un diácono y su esposa estaba aquí el jueves y el viernes. Vinieron aquí. Ella vino aquí. Y ella me decía: porque yo sé que Dios es mi justicia y Él me da fuerzas. A veces lloro, pero siento que no estoy sola. Siento que Dios está conmigo. Eso es lo que tenemos que creer, hermano. Aunque el enemigo nos diga, aunque el enemigo le diga: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿No ves en qué condición estás? ¿Ves lo que te ha pasado? Pero aún en medio de eso, nosotros vamos a decir: no, Satanás, yo esperaré en Dios. Y así como decir como Job 13:15: aunque Jehová me matare, en Él esperaré. ¿Podrá decir usted eso? No se anticipe a decir amén. Solo lo puede decir alguien que va a un quirófano y decir: Señor, tu vida está en mis manos. Si salgo bien y si no salgo, amén. A eso tenemos que llegar. A eso tenemos que llegar. Pero el Señor es la fuerza de los suyos. Amén. Ya no hay más amén. Tenemos un protector divino, hermanos. Tenemos un protector que Dios no se ríe cuando nosotros sufrimos. Él no se burla cuando usted está atribulado. Él se preocupa por nosotros. Tenemos un protector divino. Salmo 56, verso 1 al verso 3, que dice la palabra del Señor. Salmos 46, verso 1 al 3. Mire qué lindo dice esto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su gravedad. Yo tengo que declarar que nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza. Venga lo que venga, se dé lo que se dé a nuestro entorno, usted y yo tenemos que declarar que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las circunstancias difíciles. Amén. Eso es importante. Eso es importante. Lo que estamos viendo, lo que estamos observando, indica que debemos de acercarnos más a Dios para creer a las promesas de Dios. Creer contra todo espíritu de incredulidad que se apodera alrededor del mundo. Nuestro ayudador por siempre es Jehová de los ejércitos. Siempre, siempre está ahí. Y el tercer aspecto que comparto con ustedes, con los oyentes y los televidentes, es que el Señor mismo nos afirme, nos establezca y nos fortalezca en estos tiempos. Que el Señor mismo nos afirme a cada uno de nosotros. Que nosotros podamos sentir que de ahí no tenemos que movernos. Que en Dios tenemos que permanecer. Que solo lo que tenemos en Dios está seguro, hermano. Hay que estar firmes. En medio de cualquier situación, usted tiene que estar
firme en Dios. No se sofoque, no se precipite. Espere en el Señor. Estar firmes en Dios. Que el mismo Señor nos afirme, nos establezca y nos fortalezca. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Vea qué dice esto? Después que hayáis padecido, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es maravilloso. Pero Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Dice: después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer y Él nos va a establecer. En Él estaremos seguros y protegidos. Entonces el Señor mismo se encargará de eso. Pero no diga: ya me voy de la iglesia, ya me voy a alejar del Señor. No, tengo tantos problemas, y que tengo muchas circunstancias que no entiendo. ¿Por qué antes no tenía tantos problemas? Porque no le preocupaba a Satanás. Usted le preocupa a Satanás cuando se está alejando de Él y está cogiendo el camino correcto de Dios. Ahí sí se le preocupa a Satanás. Entonces, pero tenemos que continuar. ¿Qué cosas tenemos que hacer para que Él nos afirme, establezca, fortalezca? Debemos dejar que el Señor termine en nosotros lo que Él comenzó. Lo que Él ha comenzado, hay que dejarlo que el Señor lo termine. Cuando aceptamos a Cristo, solamente es un comienzo, una declaración de fe, de entrega al Señor. Pero hay que dejar que lo que Él comenzó lo termine. Porque muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero actuando con el mundo. Tenemos que permitir que el Señor quite de nosotros toda incredulidad, toda incertidumbre, y dejar que el que comenzó la buena obra la perfeccione en nuestras vidas. En nuestras vidas. Porque muchas veces actuamos con el mundo y estamos en la iglesia. Tenemos que actuar como hijos de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar y todas tienen que ser hechas nuevas en nuestro Dios. Tenemos que ser nuevas criaturas en Dios. Entonces dejemos que el Señor continúe haciendo la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Porque a veces reaccionamos no como hijos de Dios. A veces actuamos como queremos vengarnos como la gente del mundo. No podemos hacer eso. Cuando Pablo nos dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero a veces me quiero vengar. A veces quiero que me den una oportunidad. Dios, dame una oportunidad. Entonces estoy actuando como el mundo. No, dice que Dios hará su justicia y Dios pagará. Entonces que el Señor continúe. ¿Para qué? Para que Él nos perfeccione, para que Él nos haga su hijo, para que hablemos como Jesús. Porque a veces decimos cosas en doble sentido, decimos cosas que no deben de decirse como hijos de Dios. No debemos decir eso. A través de la palabra somos afirmados. Hay que volvernos lectores de la palabra para ser afirmados en las promesas de Dios. Para hablar, se habla de deporte, de política, se habla de todo, se habla de crisis, se habla de todo. Pero hablemos de la palabra del Señor, que esa nos afirma nuestras vidas. Debemos de ser constantes para estar establecidos, constantes en Dios, constantes en Dios. No solamente buscar a Dios, amigos oyentes y televidentes, cuando estamos en un momento difícil. En momentos de crisis buscamos a Dios, y cuando la crisis pasó, nos olvidamos de Dios. Entonces no nos establecemos. Ustedes y yo tenemos y somos llamados a ser constantes en el Señor, porque con los inconstantes no trata Dios. ¿Cuántos quieren que Dios trate con usted? Entonces usted tiene que ser constante en sus decisiones. Pase lo que pase, Señor, yo voy a seguirte. Yo he puesto mi mirada en ti, porque tú eres el autor y consumador de mi fe, y nadie podrá apartarme de eso. Aleluya.
constantes en Dios. Constantes en Dios. Eso será grandioso. Debemos de depender de las fuerzas del Señor y no de nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Debemos de depender de las fuerzas de Dios y no de mis fuerzas. Porque terminaré cansado, hastiado y frustrado. Pero cuando yo dejo y dependo de las fuerzas de Dios, yo hago lo que puedo. Lo demás lo hace Dios. Amén. Disfrute de lo que hace para Dios. No se sofoque, no se precipite, lo demás lo hace Dios. Dios lo va añadiendo, Dios lo va poniendo ahí. Dios lo va haciendo. Cuando hagamos todo eso, entonces diremos que ni nadie nos podrá separar del amor del Señor. Cuando somos constantes, cuando meditamos en su palabra, cuando dejamos que Él haga la obra, entonces cuando dependemos de las fuerzas de Dios y no de nuestras fuerzas, entonces podremos decir, ¿y quién nos va a separar del amor de Dios? Nada. Porque somos constantes, nuestra fuerza está en Él, acudimos siempre a Él. ¿A dónde se conduce el vehículo cuando ya está indicando que aparece ahí una lucita roja que aparece que es una bomba de combustible? ¿Para dónde llevó el carro? ¿Ah? A la bomba de estación, sí. Pero cuando usted siente que no tiene fuerzas, que se siente débil, ¿a dónde va? A la cama a llorar, dice la hermana. ¿Cómo va a hacer eso? No arrodillarse a buscar de la presencia de Dios, Señor, y decirle, no tengo respuesta a esto. Pero cuando usted es constante, cuando usted es una persona estable en Dios, entonces dirá esto, lo que dice Romanos 8, 37 al 39. Usted lo podrá decir, amigo oyente, televidente también. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, 37 al 39. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo lo dirá usted? Cuando sea constante, cuando no dependa de sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. ¿Ah? Cuando se alimenta de la palabra, cuando deja que el que comenzó la obra la termine, cuando no queda nada para usted, sino todo para el Señor. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Entonces usted podrá decir, que se venga lo que se venga, Dios tiene el control. Oh, ¿cómo? ¿Cómo así? Así de sencillo. No nos compliquemos, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Así de sencillo. Y concluyo en esta mañana para decir, pueblo, calma, pueblo, tenga calma, calma en Dios. Si venimos al Señor con humildad, Él renovará nuestras fuerzas. Seremos animados por Él y nos mantendremos firmes. Hoy es el día de tomar nuestras fuerzas en Dios. No sé cómo se sienta usted, pero yo le digo, calma en esta mañana, pueblo. Dios está contigo. He invitado a Ricardo Rodríguez para que nos diga, calma, pueblo. Calma, calma. Digamos, calma, Dios. Cierre sus ojos, pueblo. Calma, 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 pueblo. Dios está ahí. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo, amigo oyente. Dios está contigo, amigo televidente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tú sientes que ya no hay fuerzas. Gracias, Dios.
Dios está con nosotros cuando ya parece que vamos a desmayar, oh Dios. Oh, sí, Señor. Te sientes cansado, las fuerzas se te han agotado. Las pruebas son parte de la vida para madurar y crecer y ver la bendición de Dios. Oh, sí, Dios, tú estás con nosotros como poderoso gigante, Dios. Oh, sí, Dios. Oh, así es, Señor. No te impacientes. Aleluya. Oh, Señor Dios. Tú tienes el control, oh Dios. Y en esta hora tú sientes que las cargas se te han menguado, siente que ya no puede y tú no tienes a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás, en tu casa, ahí en tu sala, deprimido, desesperado y angustiado, Dios dice que tengas calma. Él se constituye en tu esperanza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Abrir la puerta de su corazón y hacer esta oración conmigo. Ahí donde estás, haz esta oración y calma para tu vida. Jesús te trae paz. Y conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que no hay calma ni paz en mi vida, pero yo te recibo porque eres el Dios de la paz a mi corazón. Estoy atribulado, angustiado, no veo el sol del día, Dios. Solo veo todo oscuro. No veo nada, Dios, concreto, pero hoy me entrego todo mi ser, con mis fuerzas a ti. Entra en mi vida, Dios. Dame una razón de vivir. Quiero vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión, contacte con nosotros. Queremos conocerle, hablarle y animarle. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. O levanta tu aplauso, Señor. Dale fuerte. Tu pueblo dice. Tu pueblo dice. Tu pueblo dice. Momento sea de mucha edificación para su vida. Siempre ha sido y será nuestro deseo que Dios pueda animar, avivar su vida y saber que en el Señor estamos seguros y que Él renueva, que Él fortalece nuestras vidas cada día que le busquemos. El tema a continuar, el subtema, el tema del mes: en Dios son renovadas nuestras fuerzas. Diga conmigo: en Dios son renovadas mis fuerzas. Amén. Eso es maravilloso que nosotros podamos entender. Mientras los otros no tienen en quien buscar refugio, fortaleza, nosotros tenemos a quien venir y acudir diariamente. Vamos a ir al libro
del profeta Isaías capítulo 40 en el verso 31. Isaías 40 en el verso 31. Dice la palabra de Dios y expresa lo siguiente: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo comparto una vez más para que con ustedes, a ver, alguien pueda decir un amén. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gloria a Jesús. El Señor da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero los que esperan en el Señor, sus fuerzas son renovadas. Sus fuerzas son renovadas. Toman ánimo para seguir enfrentando a la vida y a las circunstancias. Dios siempre tiene y tendrá cuidado de los suyos. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es Dios, Él es Señor. Sigue siendo Señor ayer, hoy y por los siglos. Y declara una vez más la palabra de Dios a través del profeta Isaías, cuando dice en Isaías 41:10, no temas, pueblo de Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el profeta Isaías en Isaías 41:10. Él da fuerzas, Él nos anima, Él nos reanima, Él nos dice y nos recuerda y nos hace recordar cuando Él expresó y dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto será posible para todos aquellos y aquellas que pueden creer que tenemos un Dios que da fuerzas al cansado, que multiplica a aquel que ya no tiene ninguna. Para eso sí es posible. Por lo cual tenemos que tener un grado de fe y no permitir que las circunstancias bloqueen mi descanso, mi sosiego en Dios. Porque Dios es más grande que cualquier circunstancia o adversidad o prueba que yo esté pasando.
Señor. Sentimos tu presencia, Dios. Oh, agradable es estar en ella, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Sean todos bienvenidos en esta hora a la casa del Señor. A los oyentes, televidentes, bienvenidos. Nos regocijamos, nos gozamos y nos alegramos de verles. Que ni la lluvia les detuvo, no, porque hay hambre y sed de Dios en estos tiempos. Amén. Espero que la palabra que vamos a compartir en esta... Te damos gracias, porque grande. Si nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice,